Te pedimos que leas el siguiente ítem de la evaluación censal de estudiantes 2016 y lo resuelvas pensando en cuál podría ser el proceso de resolución de un estudiante de segundo de secundaria. Presta mucha atención a los conocimientos que el estudiante tendría que recordar, las capacidades que moviliza y los elementos del contexto que requiere interpretar. Pensemos, ¿de qué se tratará la actividad que revisaremos? Anota las ideas que tengas, que luego podrás verificar. Resolvamos pensando de forma consciente qué parte de las dimensiones se movilizan: capacidad, conocimientos o contexto. Luego arrastramos la respuesta que corresponde a cada dimensión. Validamos nuestra respuesta. Este ítem moviliza prioritariamente la capacidad de traduce cantidades a expresiones numéricas, porque al resolver la situación aditiva, el principal proceso mental que realiza el estudiante consiste en asociar la situación con una operación que le permita hallar lo requerido. Si bien la capacidad de uso estrategias y procedimientos de estimación y cálculo está presente, esta no es prioritaria, porque la estrategia es propia de ciclos anteriores. Si pensamos en los conocimientos, nos damos cuenta que el ítem permite que el estudiante recuerde los números racionales expresados como decimales y la estructura aditiva, como adición o sustracción. En relación al contexto, este es extra matemático, porque la situación se asemeja a lo que ocurre en la realidad. Reconocer las dimensiones priorizadas, capacidad, conocimiento y contexto, en un ítem, actividad o experiencia, permite que el docente gestione de mejor manera la experiencia que va vivenciando el estudiante y los aprendizajes significativos que éste va generando en la medida que se pueden conectar los aprendizajes entre sí. Analicemos este segundo ítem. Lo primero es ponernos en la perspectiva del estudiante, pensar en la información que podría ser relevante para él y la forma en que lo resolverá. Si encontramos dos o más caminos, mejor. Tomemos nota de todo lo que podría pasar en la mente del estudiante al resolverlo. Revisemos esta respuesta. Este ítem moviliza prioritariamente la capacidad de comunicar su comprensión sobre los números y las operaciones, porque el principal proceso mental que realiza el estudiante consiste en expresar un valor, el de la capacidad de la botella de agua, en dos formas diferentes:
como número mixto y como expresión decimal. Si bien se pueden emplear estrategias de cálculo, estas no son propias del grado, sino de grados previos, y son herramientas que se emplean para la comprensión de la noción del número racional en las dos formas de representación. Si pensamos en los conocimientos del ítem, permite que el estudiante recuerde los números racionales expresados como fracciones, como números mixtos y expresiones decimales. Además, en relación al contexto, este es extra matemático, porque la situación se asemeja a lo que ocurre en la realidad. Recordemos que poder reconocer las dimensiones priorizadas, capacidad, conocimiento y contexto en un ítem, actividad o experiencia permite seleccionar actividades, chequear qué es lo que falta en la experiencia de los estudiantes, qué les resulta sencillo, qué les resulta difícil u otro. Como docentes, darnos cuenta cómo progresan los aprendizajes y las experiencias que vive el estudiante nos permite observar las evidencias de los estudiantes e identificar las posibles dificultades, incluso si éstas se muestran en grados previos. Además, ante una dificultad nos permite buscar hacia atrás, donde se encuentra un logro a partir de dónde andamiar y generar el avance en el aprendizaje. En este caso, nos centraremos en las experiencias que movilizan de manera predominante la capacidad de traducir cantidades a expresiones numéricas. Las expresiones decimales, con una sola cifra decimal, son desarrolladas hacia cuarto grado de primaria, aunque los estudiantes ya han observado valores decimales en precios, medidas u otros. Observemos cómo progresan en quinto o sexto grado. En este ciclo, los estudiantes emplean decimales hasta el orden de los centésimos, ya vinculados con las operaciones. En primero y segundo de secundaria, las habilidades de los estudiantes se amplían para realizar representaciones de las situaciones, pero ya no se menciona la cantidad de cifras decimales explícitamente, porque éstas quedan comprendidas en la expresión de números racionales. En grados posteriores, los estudiantes emplearán notación científica, que también hará uso de números racionales en su expresión decimal con condiciones específicas en la mayoría de los casos. Revisemos la variación de un ciclo a otro observando el texto destacado en celeste. Pensemos en las oportunidades a lo largo de la escolaridad para desarrollar la competencia de cantidad en relación con las equivalencias entre expresiones decimales y fracciones. Podemos revisar la progresión para las otras capacidades. ¿Qué vemos? Que podemos ver al observar cómo un estudiante resuelve una tarea, experiencia, actividad, pregunta o ítem. Posiblemente podemos describir lo que realiza, pero a partir de ello, aunque es más complejo, podemos inferir e hipotetizar qué ocurre en su mente y cómo se siente. Buscamos comprender lo que ocurre en la mente de nuestro estudiante cuando él afronta una situación. Si como docentes podemos anticipar las posibilidades de razonamientos que ellos pueden ejecutar, cuando los veamos trabajar podremos comprender con mayor facilidad y rapidez cuáles son sus aciertos y sus errores para poder ayudarlos a superarlos mediante la retroalimentación. Algunas preguntas que nos orientan en esta reflexión.
Retomemos la solución a esta actividad y pensemos en otras posibilidades de solución. Algún estudiante lo pudo resolver mentalmente. Ubicó el precio de galón tipo A. Luego, aplicó una estrategia de cálculo mental. Quitar 3 soles con 50 céntimos es equivalente a quitar 4 soles y luego sumar 50 céntimos. Siguiendo esa idea, realiza lo siguiente. A 17 soles con 30 y 9 céntimos le disminuye 4 soles, obteniendo 13 soles con 39 céntimos. Y luego le suma 50 céntimos a los 39 céntimos, obteniendo 89 céntimos. Los estudiantes podrían emplear esta misma estrategia de forma escrita u otras. Entre colegas, si compartimos las estrategias que conocemos para resolver, podremos ayudar a los estudiantes a interpretar las variadas formas de resolución y flexibilizar el uso de la matemática. Resolveremos esta otra actividad también con un cálculo mental. Posiblemente, un estudiante recuerda que ha visto valores similares a los mostrados en el ítem y recuerda imágenes como botellas con líquido o también monedas que puede asociar la expresión 2,5 litros. Imaginemos que recuerda de forma inmediata monedas y su experiencia constante de que 50 céntimos es medio sol. Le será sencillo identificar la respuesta. Recordemos que si la mente trabaja con imágenes y conexiones entre ellas, éstas nos ayudan a elaborar razonamientos para resolver una determinada situación. Leamos esta situación. Pensemos en más de una forma de resolución. Un estudiante, ¿qué expresiones de los números racionales emplearía? ¿Por qué? Haremos una revisión tomando los pasos de Polya. Recordemos que la dificultad puede presentarse en cualquiera de estos pasos. ¿Cómo notamos que un estudiante comprendió la situación? Posiblemente si destaca lo que dice Martín. El 20% siempre es menor que el 50%. Es decir, reconoce los datos y también lo que se requiere, lo que se busca como respuesta. Se necesita dar un ejemplo que muestre que permita probar que lo que afirma Martín no se cumple. Luego, se realiza el diseño de la estrategia. Este está muy unido a la comprensión. El estudiante probablemente estructura lo que significa crear un ejemplo y empieza a buscarlo. Exteriormente, el estudiante se mantiene en silencio o hace algunas marcas. Está creando. Los resolutores expertos de problemas son muy minuciosos en esta parte. Controlan todas las acciones de este proceso y pueden manejar diseños alternativos eligiendo el mejor o el más óptimo para ello. Está listo para ejecutar el plan diseñado. Este paso varía de acuerdo al plan. Aquí es donde el docente, de forma colegiada, deberá poder anticipar varias formas correctas de resolver la situación. De esa forma, al ver la respuesta de los estudiantes, reconocerá su posible ruta y dificultades. Por supuesto, siempre puede haber una solución que sorprenda positivamente. Caminos distintos de resolución en el salón de clases nos muestra el desarrollo de la creatividad, de flexibilidad, la riqueza de recursos, la confianza que ofrece el docente para que el estudiante muestre su solución. Por otro lado, una sola forma de responder, un único proceso, podría indicar que el estudiante reproduce y no necesariamente comprende flexiblemente. El poder anticipar posibles formas de resolver también permite identificar los procesos esenciales de resolución incluso con estrategias distintas. Veamos una solución con decimales y estos procesos esenciales. Se recuerda que el porcentaje es relativo a una cantidad. En este caso, con su representación decimal, identifica esa idea. Se busca una relación que contradiga la relación es menor que. En este caso, la relación es igual a. Se buscan cantidades que ayuden a encontrar la igualdad. En este caso se hace cruzando cantidades parecidas a las del dato 20 y 50, pero en orden distinto.
Finalmente, el cuarto paso es revisar si aquello que se ha realizado contribuye de forma adecuada a la solución. Si bien este paso se puede dar en todo el proceso como un control, en la parte final se puede realizar de forma retrospectiva y corregir si es necesario o perfeccionar si se desea. Veamos otros posibles procesos. El estudiante grafica una situación, un quinto y un medio. Con ello, la afirmación de Martín no se cumple. Se observa el uso del porcentaje como fracción aplicados a unidades de una magnitud de cantidad discreta, los 5 círculos, y a una cantidad continua, una unidad, mostrado en el ejemplo desarrollado que contradice la idea planteada por Martín con el uso del símbolo diferente. Se empleó lenguaje coloquial. Se explica con palabras y no con gráficos. Posiblemente el estudiante nota que si los porcentajes los aplica siempre a la misma cantidad, no encontraría un ejemplo que contradiga lo afirmado por Martín. Entonces, explora con distintos valores, por tanteo o por valores específicos. Descubre que el 20% debe aplicarse a una cantidad mucho mayor que la cantidad a la que se aplica el 50%. El estudiante buscó un contexto que le permita manejar mejor la explicación y las razones que debe mostrar. Realiza lo mismo con el otro porcentaje. Concluye que su ejemplo contradice la afirmación de Martín. Veamos una forma más de resolución. El estudiante selecciona valores específicos, 500 y 80, y aplica al 20% la cantidad mayor y al 50% una menor cantidad. Luego, generaliza, cuando describe la condición relativa del porcentaje con dependencia de la cantidad a la que se aplica. Identificar una dificultad no es lo mismo que identificar que hay un error. Decir que hay un error no ayuda a mejorar, porque no se cuenta con información ni orientación de qué sucedió. Cuando no hay una coincidencia entre la respuesta esperada y la respuesta que da el estudiante, decimos que hay un error, y en realidad lo que se tiene es la interpretación que da el estudiante a la actividad planteada. Si podemos descubrir cómo es esa interpretación, podemos retroalimentar en base a ella. Veamos algunos procesos que son distintos a lo esperado. Algunos estudiantes piensan que el porcentaje es un valor como otras cantidades absolutas y no comprenden su relatividad, es decir, que se refiere a otra cantidad. Por ello, comparan de manera directa los valores 20 y 50, de modo que concluyen que lo afirmado por Martín es cierto, que el 20% siempre es menor que el 50%, sin encontrar ningún ejemplo que se oponga a ello. Si se quiere retroalimentar dando pistas, que es una posibilidad, se puede pedir que el estudiante recuerde cómo se origina un porcentaje, que es una fracción, y relacionarlo con significado respecto de una cantidad. Encontramos otras dificultades. Algunos estudiantes asumen que los dos valores porcentuales dados deben aplicarse siempre a la misma cantidad, concluyendo que lo afirmado por Martín es cierto. Por el gráfico mostrado, los estudiantes que realizaron procesos como estos asocian el porcentaje a gráficos circulares.
tal vez por lo desarrollado en la competencia de gestión de datos e incertidumbre. Podemos generar varias interpretaciones sobre lo que pudo pensar un estudiante cuando vemos su evidencia. Sin embargo, todas las ideas generadas solo se podrán comprobar cuando se contrasten con lo que indica el propio estudiante. Nos encontramos en el último punto del índice. Presentamos un resumen destacando ideas fuerza de esta competencia. Las ideas desarrolladas las podemos aplicar a las distintas competencias. Nos vemos en la siguiente unidad.